Viva Jesús en nuestros corazones. El hermano Andrés Porras nos presenta una panorámica de cómo estaba la situación educativa en el Líbano antes de que ellos llegaran. Y después nos hace una presentación minuciosa de cómo comienza la comunidad Fratelli a trabajar, enfrentando cantidad de dificultades como todo el país enfrentaba. Qué importante para nosotros es conocer, tomar conciencia de esa situación tan difícil del Líbano para rezar a nuestro Señor para que se llegue a un ambiente de paz, de aceptación, de justicia. Las instituciones y alumnado que existe por parte de los hermanos de La Salle. Tenemos 7 escuelas también, que son muchas las instituciones educativas alrededor del país, que en total atienden a 8.170 alumnos, de los cuales el 70% son cristianos y el 30% musulmanes. Y pongo aquí en 0 judíos, porque en Medio Oriente, al menos el distrito de Medio Oriente, en el que incluye Turquía, Palestina, Egipto y otros países de la región, pues en todos hay judíos. En Líbano no existen judíos, población judía, por este estado de guerra en el que se encuentran desde hace mucho, debido a la situación, principalmente a la situación palestina, que ha provocado pues también situaciones sociales controversiales en Líbano, por lo que estos dos estados se encuentran oficialmente en guerra, aunque no haya siempre bombardeos, sí los hay y de vez en cuando, y en la historia ha habido también invasiones. Los hermanos maristas allá tienen 2 colegios, los 2 grandes, que atienden en total 5.545 alumnos, de los cuales aquí sí la mayoría son cristianos, una minoría son musulmanes, también con esta idea de recibir abiertamente a todos. Hablando concretamente ya de la comunidad Fratelli, la idea comienza en la mente del Papa Francisco realmente. Desde antes de iniciar su pontificado, él ha insistido mucho en esta idea, en este concepto de las periferias existenciales, de una iglesia que sale, que no es autorreferencial, que no espera que los demás lleguen, sino que sale al encuentro de los necesitados. Entonces, por un lado esta idea, y por el otro el trabajo intercongregacional al que también el Papa Francisco invitó en estos años 2014-2015. Llamó a los superiores generales y sus consejos en ese momento a decir: a ver, ¿qué podemos hacer? Ya llevamos muchos años de interacción y de encuentro, de trabajo, pues de reuniones y de encontrarnos como hermanos y de compartir el carisma, pero ¿qué podemos hacer para unir fuerzas y dar respuesta a una necesidad grande o fuerte? En ese momento es cuando más llamativo estuvo en los medios el drama de los millones de refugiados huyendo, y el Mediterráneo y las balsas y todo ese drama que en todo el mundo nos estremeció. Entonces los consejos dicen, pues es muy claro que tenemos que dar una respuesta urgente y necesaria a esta realidad desde nuestro carisma, porque si bien las necesidades son muy variadas y desde las necesidades básicas del hogar, el alimento, nuestro fuerte es la educación, y ya otras organizaciones, como sucede, pues se encargarán de apoyar también con las cuestiones materiales, si bien esto pues no nos limita a ayudar en una educación integral. Y fue entonces que llaman a un hermano marista de Barcelona y a un servidor de México, hermano de La Salle, a comenzar con este proyecto. Llegamos septiembre de 2015 al Líbano para hacer un recorrido por el país y conocer la realidad. Y dentro de este conocimiento de la realidad nos dimos cuenta que no eran
solamente los más necesitados, los refugiados sirios, sino había minorías, como ya mencioné, los iraquíes cristianos sobre todo, que habían huido hace muchos años y que por no estar ya en la lupa de las noticias del mundo ya nadie los estaba ayudando. Solamente las iglesias locales los ayudaban en lo que podían. Y esto nos movió mucho a apoyar pues también a nuestra gente, a la gente creyente cristiana que había huido rescatando su fe. Entonces en enero de 2016, es decir, nosotros llegamos en septiembre de 2015 al 3 meses de conocimiento de la realidad del país, y en enero de 2016 ya comenzamos con un pequeño grupo de niños iraquíes. En marzo de ese mismo año comenzamos ahora sí con un grupo pequeño que fue creciendo con el tiempo hasta la fecha, de niños refugiados sirios y sus familias. Y en diciembre de ese mismo año, 2016, con otra misión, otro lugar también en el que pudimos trabajar con familias iraquíes. Eso fue el 2016. Desde entonces pues ha habido mucho crecimiento y muchas actividades y muchos programas muy variados para atender socioeducativamente a estos niños y sus familias. Y quiero mencionar, en estos años pues ha sido muy variado, que ahora no me daría tiempo para contarlo. Dentro de este contexto, que ya pues Líbano estaba batallando para, aún a pesar de hacer todo el esfuerzo, el gobierno no podía educar a todos los niños. Se presenta en octubre de 2019 unas manifestaciones que la gente le llamó revolución, pues dentro de esta inercia de la primavera árabe que todavía venía en la región debido a un manejo inadecuado del gobierno y de los impuestos y la corrupción de la que la gente ya estaba cansada y salió a las calles. Y el país se paralizó por días, por semanas. Obviamente las escuelas también cerraron por un tiempo y todo empezó a estar muy inestable. Tanto así que la moneda libanesa empezó a devaluarse de manera estrófica. Empezó a perder muchísimo su valor, y esto provocó pues el aumento en los precios de todo tipo, pero no así en los sueldos o ingresos de la gente. Entonces la gente empezó a batallar mucho, la pobreza aumentó, y con ello pues la pobreza o el nivel de pobreza en el que ya se encontraban los refugiados pues también empeoró. A eso se le fue sumando pues también la situación de los mismos libaneses. En octubre de 2019, unos meses después, pues comienza la pandemia sin terminarse esta crisis sociopolítica y económica. Comienza la pandemia, lo cual agrava todo más. Y en agosto de 2020, probablemente supieron, pues una terrible explosión también provoca que esta crisis se haga todavía más aguda por la destrucción física, pero también moral, anímica y hasta espiritual de la gente. Fue pues devastador. En este sentido, pues nos tocó también a nosotros como lasallistas el padecer también, no solo humanamente, puesto que hubo gente herida y 300,000 personas que perdieron su hogar. O sea, fue muy grande, sino algunos de nuestros colegios, principalmente uno que estaba a 1 kilómetro de la explosión, pues también terminó muy destruido. La explosión provocó daños a 18 kilómetros a la redonda. Se calcula que es la tercera explosión más fuerte que ha habido en la historia, es decir, con más potencia. Las dos primeras, las dos bombas atómicas de... Pues todo esto se le suma a la situación y a la misma pues comunidad Fratelli que fuimos viviendo junto con la población cada una de estas situaciones, y con ello adaptarse a las necesidades, siempre a las nuevas necesidades, porque las necesidades del 2015 en el que llegamos no eran las mismas a las necesidades del 2019 con las manifestaciones, o del 2020 con la pandemia, el 2020 después con la explosión, y ahora en este tiempo pues con la reapertura, ahora sí ya poco a poco de las escuelas, con toda la nueva normalidad, pues siempre es irse adaptando. Tomamos conciencia
de esas situaciones tan difíciles que han tenido que afrontar ahora los hermanos que están allí, el hermano Andrés Porras, lasallista, el hermano Miquel Cubele, marista. Ellos están viviendo, asumiendo toda esta realidad. Es invitación para todos nosotros para sentir la dolorosa situación que vive aquel país y que esto nos lleve a orar por todos los integrantes, por todos los habitantes del Líbano, para que vayan llegando poco a poco a una aceptación mutua en un país tan diverso, tan difícil. Dios los bendiga, nos bendiga a todos nosotros también y les deseo que tengan muy feliz día.